y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Me hizo pasar a su escritorio y abrió la conversación agradeciendo los informes que yo le había hecho llegar a lo largo de todo el año anterior. Me quedó la impresión de que mencionó todos los informes sin olvidar ni uno. Además de este aspecto, me resultó muy grato saber que los canales elegidos se habían comportado con esa total corrección, no atribuyéndose nada que no les correspondiera. Enseguida pasó a preguntarme por cuestiones personales, por mis hijos, por mis estudios y mi profesión. Preguntó por mi relación con el padre Castellani, con Leopoldo Marechal, con Ernesto Palacio, con José María Rosa, con Arturo Jaureche, como recorriendo mi formación. En esas estábamos cuando me dijo: si no le resulta difícil, me gustaría que me contara cómo era Fernando. Hice un relato que intenté que fuera sucinto, pero se fue prolongando por sus constantes preguntas. Me pidió que definiera políticamente a Fernando, y yo le dije cómo se definía él, sobre todo las últimas veces que habíamos hablado luego del regreso de su viaje a Cuba. Le gustaba decir que él era un peronista marechaliano. ¿Y usted, estimado doctor?, me dijo. Le contesté: yo era un nacionalista, cada vez más marechaliano, y desde la muerte de mi hermano, y si usted me lo permite, mi general, podría decir que soy un peronista marechaliano. De inmediato, y haciéndose el solemne, dijo: entonces queda integrado. En su libro Conocer a Perón, que acaba de salir y que hay que devorarse, Juan Manuel Abal Medina, padre, nos hace conocer a Perón, a un Perón humano. Con Perón se equivocan todos los que escriben sobre él. Perón no era un Maquiavelo, no era un titiritero, era un hombre común, un tipo sencillo, casi un buen tipo, te diría. El Perón que yo conocí, al menos, era un hombre simple, con algunas picardías, pero era un hombre común que hacía política. Esto escribe Brienza en el prólogo, en uno de los prólogos, y a partir de ahí se empieza a detectar la humanización del personaje principal de la historia política del siglo XX de la República Argentina. Un hombre, una persona, un humano, algo que tengo la sensación en estos últimos tiempos perdimos con la política. Entre el fanatismo y el enojo, la distancia es cada vez mayor. Y acá, en este libro, es todo pura cercanía que ayuda a desmomificar, a desacralizar, a desmarmolizar. Algo que por inseguridad, por seguir la corriente, por vulnerabilidad, quién sabe, se ha vuelto en los últimos tiempos una parte casi del ADN de ciertos espacios de la política. En este mecanismo de desmarmolización del peronismo, Abal Medina hace una operación interesante. No se queda en el 17, se queda en otro 17. El 17 de octubre es la fecha inicial, pero el 17 de noviembre es para Abal Medina el hecho que hizo invencible al peronismo. Yo no tengo ningún contacto con Juan Manuel Abal Medina, padre, pero un montón con Juan Manuel Abal Medina, hijo. Nos une la facultad desde que éramos chiquitos, yo más que él. Su paso por el gobierno de Cristina, su vínculo con el programa en el que trabajé, las peleas que tuvimos, las discusiones, los reencuentros, los chistes. Y le escribí. Lo supuse como un gran documento, el libro de su papá, por supuesto. Pero me encontré con un libro que vino a mostrarnos una necesidad, no de aquellos, sino de estos años. Necesitábamos esto, esta desacralización,
esta desmomificación. Es un libro contra los eslogans y las escenografías de entonces y hoy. Gracias a ustedes por la idea y a él por concretarla. Parece ser, según cuenta Juan Manuel Abal Medina, padre, que esta idea fue de sus hijos, que le insistieron con que contara esto. Bien por ellos. Muchísimas gracias, me dice Juan Manuel. Captaste exactamente la idea de mi viejo para el libro. Desacralizar y evitar los maniqueísmos para poder aprender de nuestra historia. ¿Cuánto que nos hace falta aprender de nuestra historia? No es un episodio sobre un libro. Es un libro que creo vino a ayudar al presente. Es un libro sobre historia, sobre el pasado, pero que habla hoy. Profundamente conmovedor. Es un libro para este momento. Un libro para pensar qué significa la unidad, el concepto de traición, el concepto de lealtad, lo humano. Cómo nos hemos deshumanizado desde perseguir en modo policíaco a alguien por un tuit, a no ver la humanidad y volver mármol tan luego a una mujer como Eve. Lo humano. Estaba escuchando un episodio de La Cruda con Jimena Díaz Alarcón. Ella tiene todo este currículum de presentación. Especializada en brand marketing, investigación de mercado, tendencias, innovación y planning estratégico. 20 años de experiencia profesional en el diseño y dirección de proyectos para marcas líderes de múltiples categorías y sectores a nivel regional y global. Cofundadora y directora general de contenidos para Universal, dirigiendo proyectos para Coca-Cola, Disney, Nike, Turner Television, Natura, Uber, Headspace, Facebook, Colgate, Owen Illinois, Unilever, Danone, Mondelez, Axon Pharma, McDonald's, Cat, American Express, Kimberly-Clark, Bayer, Walmart, Porsche, entre otros. Ella es licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad y tiene un máster en Antropología Social y Política de Flaxo. O sea, las que hacen que la industria nos conozca incluso en las zonas que nosotros no queremos ni que se den a conocer ni conocer. ¿Por qué uno quiere algo? Los motivos son... no digo que son insondables, precisamente son bien sondeables, pero podés seguir ese hilo. Seguramente, escuchándote, no te conozco mucho, pero escuchándote, parecería que lo que querés sentirte es así como urbano y en onda, y que tenés momentos a donde querés sentir eso. No necesariamente estás dispuesto a recorrer todo el camino del esfuerzo de Jordan, lo tenés como un ídolo, es alguien que admirás, te parece un trendsetter, y hay algo de él, hay algo de esos atributos y de eso que sentís cuando te pones las zapatillas, que no las usas mucho tampoco y tampoco las usás para deporte, que te conectan con él. Eso no tiene nada de superficial. Eso es súper profundo, es una motivación muy profunda. Eso te pasa con la Jordan y seguramente te pase con un montón de cosas que compras y consumís. Si te escaneas mentalmente desde que te levantás a la mañana y te lavas los dientes, qué cepillo usás, qué pasta usás, qué shampoo usás, con qué toalla te secás, con qué sábanas dormiste, qué cosas hay en tu casa, qué libros hay en tu casa, qué imanes hay en tu heladera, qué fotos mostrás en tu living. Todas esas cosas de alguna manera constituyen quien vos, no sé si tanto quien uno es, sino quien uno quiere ser. Me encanta. Y ese quiere ser es casi más importante que el que efectivamente sos. Entonces ese prejuicio que vos decís, veo a la gente y me parece que no le da para comprar estas zapatillas, pero en realidad se las están comprando. Sí. Bueno, hay un mundo, y de eso también se trata la inclusión o la exclusión que el consumo puede generar. Hay un mundo de valores y de atributos que son bastante sutiles y son bastante simbólicos, pero cuando las comunicaciones están bien hechas, la gente lo siente igual. Entonces no es un jeroglífico, la gente sabe lo que siente cuando se conecta con algo que le gusta. Entonces esas personas que por ahí no tienen todos los medios, hacen grandes esfuerzos, lo pagan en cuotas, ahorran, hacen como pueden, de la manera que puedan, para sentirse parte de eso. Y eso los hace sentir parte de tener una vida de mejor, de acercarse a quienes quieren ser, de sentirse más conectados con ese ideal y ese aspiracional y ese verse en el espejo y sentirse mejor con ellos mismos. Entonces, las marcas no tienen nada nunca de frívolo.
por frívolas que parezcan, aunque estés hablando de moda, aunque estés hablando de cosmética, siempre son, o al menos esa es mi visión de muchos años de investigar lo que la gente siente respecto de estas cosas, muy profundas. Y son búsquedas muy profundas. Es que nunca nada es solo eso. No es plástico, es algo para vos. Eso significa algo, quiero decir, eso significa algo para vos. Nunca nadie es tan, no estamos tan afuera, que somos Neo, que estamos viendo la Matrix desde afuera y decimos, no, esto es solamente un vaso, o tengo sed, solo quiero tomar agua. No funcionamos así las personas. Queremos capas de cosas por distintas funciones que sentimos que son, y aunque las imaginemos, son tan reales como lo real. No se trata solamente de no estar desnudos y desnutridos y deshidratados. Uno vive en sociedades que conectan con distintos deseos y uno mismo conecta con distintas cosas. El consumo como exclusión e inclusión. Plantea lo aspiracional no como algo despreciable, sino como un legítimo deseo. Eso que quiero ser y que un peronismo que vocifera hoy olvidó o quiere obligarnos a que no sea. Si alguien no quiere la computadora del Plan Sarmiento y quiere una Mac, la quiere. ¿Por qué? Porque la quiere. Y no tienen derecho a retarlos, sobre todo desde un iPhone. Se puede hacer el camino de revalorizar la soberanía y lo nacional sin llevar a rebencazos a nadie para que cambie de deseo o hacerlo sentir mal porque quiere algo. ¿Acaso nos olvidamos que la movilidad ascendente es toda una rama de deseos, además de la planificación de lo necesario? Hay mucho del reto durante la cuarentena a quienes salían por alguna necesidad de parte de quienes cuidaban la salud. Claro, con la transferencia asegurada el 1 de mes. Hay algo del reto que les encanta. El resentimiento contra nosotros también se crea cuando alguien nos dice que está mal desear. Y que está mal desear eso que deseamos. Y encima que nos rete a alguien que lo posee. O nos dice que no hay que gastar dólares de más desde alguna playa caribeña o desde Manhattan. Hay un peronismo que se ha vuelto amargo. Yo no sé cuándo pasó. Yo me hice peronista el día que entendí que todos teníamos derecho a desear y a lograr eso que deseábamos, sin que me reten por desearlo. A Eva Perón le fueron a proponer unos arquitectos hacer el barrio, Ciudad Evita, de otra manera, más acorde a la realidad local. Lo sacó cagando, porque mis grasitas quieren las casas que ven en las películas. Yo me crié en Ciudad Evita, un barrio de trabajadores, pero de casas de altísima calidad. Y esos chalecitos californianos eran así de lindos y confortables, porque Eva así lo determinó. Los hijos de trabajadores también debíamos poder tener acceso a la calidad, decía ella. Mis recuerdos de infancia son los postigos de madera, la despensa, el lugar para el taller, el porche, el pino, el nogal, el limonero, el árbol de mandarinas. Los cumpleaños celebrados en el jardín y las tardes en la vereda a la salida de la escuela. Siento todavía en mis manos la estructura sólida de la casa. Hogares sólidos. Eso implicaba tener una casa así. Por eso Eva pensó así las casas para nosotros, para quienes no veníamos de familias de dinero. Siempre sentí que ella pensó en mí, no en mí, está clarísimo, que pensó en las generaciones de pibes que íbamos a venir, en que pudiéramos acceder a cosas que otros chicos tenían, no parecidas, iguales. Por eso me gusta pensar que pensó en mí. Eran casas que no se rompían fácilmente, eran como las del chanchito que la construyó con ladrillos. Los lobos no pueden contra esas casas. Eso pensaba yo que Eva había pensado cuando pensó en una casa así para mí. Me llevo para siempre el recuerdo de ver caer la lluvia por el techo a dos aguas y la certeza de que por su tosudez mi casa me protegía de cualquier tormenta. Y no recuerdo que jamás eso fuera echado en cara. Yo tenía derecho a desear una casa como las de las películas de California.
El peronismo jamás me retó por desear eso. ¿Cómo puede ser que hoy entienda más a nuestro pueblo las marcas que el peronismo? Es como si se hubiese perdido cierto rasgo humano. ¿Cristiano? El del cobijo, el del perdón, el de entremezclarse con lo que circula por las venas de lo popular, que a veces puede no responder al pueblo romantizado. Fútbol, el mundial, ni hablar. Hemos entrado en una lógica en que cierto peronismo te refriega los derechos. En lugar de que sean un festejo, te los refriegan. El peronismo también son esas boludeces que deseamos, que no son boludeces, porque es lo que nos hace profundamente humanos, lo que deseamos. Alejados de lo humano, entramos en la cerrazón, en el terreno de las conspiraciones y de ser trolls, buscando tweets viejos. A una chica que relata partidos de fútbol, ni la escuché y probablemente no me gusta, porque ¿sabes qué? Mi oreja quiere la voz aguardentosa de un pelotudo varón. Pero la TV pública no es una unidad básica. Y quiero decir algo antes de que me digan, hey, pero vos, Mariana. 678, además de haber sido un programa oficialista, era un programa eficaz. Dejaba guita. Era exitoso en términos comerciales y de calidad. No estaba hecho como si fuera una emisión de una radio clandestina a inicios de los 80, pobre y lacrimógeno. Yo no sé cuándo se instaló en el discurso dominante del peronismo que lo bueno del capitalismo tiene que ser despreciado y que hay que hacer una especie de gramma a cada paso que damos. Esto que pasó con esta chica, Lola, ni sé cómo se llama y en un punto no me interesa, es el mejor ejemplo de la diferencia entre unos y otros. A nosotros, una directora nos revisaba el Twitter, como dijo textual. A ella nadie ni fue a ver lo que había escrito. Es la mejor propaganda del mundo. Claro, anda que lo entiendan los termos. ¿Cuándo se perdió la humanidad? ¿Cuándo el sectarismo, la dureza, la peligrosísima personalización de la política empezó a dominar todo? Afirmaciones desmesuradas por falta de formación histórica, ¿será? Estoy un poco cruzada con el libro, por supuesto. La palabra traición a la mano todo el día. Es obvio que el general no era un iluminado, escribe Abal Medina. Su pensamiento político era una elaboración colectiva. Nacía de su interacción constante con el pueblo, cuyos intereses y deseos sintetizaba. Hay dos conceptos, infiltración y traición, que nunca debieron ser utilizados en el movimiento, pues sacan la cuestión de las diferencias entre sectores y personas del terreno político y lo pasan al terreno moral en el peor sentido. Al que tiene diferencias políticas, se lo trata de convencer y se le gana en las discusiones o eventualmente en elecciones o mediante el procedimiento político que fuera. Al traidor o al infiltrado, escribe Abal, que dijo Perón, no se lo puede tratar así. Y la lógica de esa clasificación lleva necesariamente a pensar en su eliminación. Las diferencias tienen que quedar en el terreno político. Si se ponen esos calificativos, entramos en diferencias morales que son insalvables. Y recorre también el libro a la palabra lealtad, no del pueblo a Perón, de Perón al pueblo. Me miró muy serio, hizo un largo silencio y me dijo, para usted, ponerse en mi lugar no es fácil, porque es muy joven, pero lo que yo puedo decirle es que hay años y años, y hay algunos que deseo tanto que cambiaría uno de ellos por 10 vividos en Madrid. Y voy a decirle algo más, con la sinceridad más absoluta. Yo siento que tengo una deuda enorme con el pueblo argentino, y su lealtad de tantos años, por todo lo que ha padecido por ser leal a nuestra causa. Lo que más deseo en la vida es poder pagar esa deuda. Este libro me hizo pensar mucho en la escucha. En qué excepcional se ha vuelto la escucha. Preguntar, escuchar con atención, mirar a los ojos. No creo que sea una casualidad esto que me pasó porque es un libro que se lee con el tono de una conversación calma. Aparece en este libro el Perón humano, uno que preguntaba y escuchaba. Hoy eso se ha vuelto absolutamente excepcional. Estamos rodeados de gente que habla
gente que da órdenes y que nos apabulla de certezas. La deshumanización vuelve a la política un poco robótica, le roba el alma, le roba la duda, la intuición, la militariza, la endurece, crea soldados, ejércitos, fanáticos, la encierra. Y en este proceso no es difícil entrar, sobre todo en esta época. Entramos en conspiraciones, en un meme que termina convirtiéndose en dirección política. De ahí al ridículo hay 5 minutos, pero además eso termina siendo primo hermano del terraplanismo y de los que queman antenas de 5G. Se pierde la humanización, se pierde la idea de un chiste. ¿Cuándo fue que todo se convirtió en solemnidad y denuncia de conspiraciones? La velocidad del paso del peronismo tiene que ser la del propio pueblo. Eso es algo histórico. Por eso no es absurdo que el libro de Abal Medina me llevara a Walsh, a los documentos de Rodolfo Walsh, el 26 de agosto de 1976. En la práctica, sucede que nuestra teoría ha galopado kilómetros adelante de la realidad, escribió. Cuando eso sucede, la vanguardia corre el riesgo de convertirse en patrulla perdida. Dijo así en los documentos que le escribía a la conducción de Montoneros. En nuestro país, escribió, es el movimiento el que genera la vanguardia y no a la inversa, como en los ejemplos clásicos del marxismo. Por eso, si la vanguardia niega el movimiento, desconoce su propia historia y asienta las bases para cualquier desviación. El punto número 3 de Walsh se titula Triunfalismo. A pesar de los golpes recibidos y de las rectificaciones del documento, seguimos triunfales. Decidimos el fracaso total de los planes del enemigo y seguimos subestimándolo. Esto es muy grave y pensamos que en el fondo obedece a la incomprensión sobre nuestra propia historia. Llegamos a pensar que no obedece a que actuamos correctamente y con propuestas comprendidas y aceptadas por el pueblo, sino a que nosotros somos geniales. Y si somos geniales, es accesorio que acertemos o nos equivoquemos. Todo lo que hagamos estará bien. Tenemos que ser más autocríticos y realistas. Por supuesto que hay lucha de clases, siempre la hubo y la seguirá habiendo. Pero uno de los grandes éxitos del enemigo fue estar en guerra con nosotros y no con el conjunto del pueblo. Y esto en buena medida es por errores nuestros, que nos autoaislamos con el ideologismo y nuestra falta de propuestas políticas para la gente real. Ellos hablan con todos los que nosotros dejamos de lado para irnos a discutir con el ERP y el PC. Si hay contradicciones, las consideramos antagónicas. Cuando nos damos cuenta que no son antagónicas, nos olvidamos de que existen. Esto es reaccionario, anular con una opinión hechos de la realidad. A Eve también a veces la deshumanizaron. Es más, algunos se ofenden mucho cuando otros queremos humanizarla, como si mostrar el lado humano de una persona fuera una debilidad. Ni hablar del asco, de la obscenidad, del yo y platero fotográfico que se dio con su fallecimiento. El presidente, la vice, ok. Ahora, los 4 de copas, asco y bronca. Porque es otra vez la idea de apropiarse, de tironear. Como si Eve hubiera sido una persona lineal. Hay 1000 Eves. Y en su ir y venir de posiciones tal vez esté su mayor riqueza. La Eve rockera siempre es mi preferida. Por su vínculo con el rock, pero también por el permiso a reinventarse. Ferro. Se inició ahí algo insólito hasta el momento. Adiós a la solemnidad. Bienvenidos los Piojos y Ciro. La entrevista que le hicimos para La Tribu estaba enojada y era gorila antiperonista como ninguna. Eva la reputeó. Se desdijo después. Néstor la desenojó. Ella estaba enojada. Néstor la desenojó. Así me lo dijo. La discusión con Charlie y los muñecos. No hay una sola Eve. No tironeen porque les conviene a ustedes, pero para ella es una falta de respeto. Eve es como Diego, como Charlie, toda completa y bancate el defecto. Y hay partes que te gustan y partes que no. Eve con Rodríguez A. Es incómoda. La enojada te gusta, puede gustarte otra. Siempre fue una gran mujer, una mujer que hablaba de lo bien que le iban las frutillas a las ensaladas con rúcula,
o que te explicaba la cantidad de aceite perfecto, o que se daba cuenta si algo te pasaba en los ojos, o la que me retaba, a mí me retó, cuando me invitó en diciembre a hablar en la plaza y yo propuse que el tema del enojo nos estaba llevando a los carriles que la derecha exactamente quería que fuéramos. Se enojó conmigo porque yo estaba diciendo que el enojo no iba más. Y me retó. Pero esa Eve también es la que hoy recuerdo mientras grabo esto y veo lo que tengo enmarcado y colgado enfrente mío, que es la tapa de la revista Ni un paso atrás, donde ella me entrevistó a mí. Imagínate eso. Y eran preguntas absolutamente humanas. Poco tiempo después de eso, ella se dio cuenta en mi mirada que algo me estaba pasando. Fue la primera persona que le dije, me estoy separando. Y me abrazó y me acompañó y me llamaba por teléfono para ver cómo venía con ese quilombo. La humanidad de Eve, en primer lugar. En El poeta depuesto, de Leopoldo Marechal, del que habla tanto el libro de Abal Medina, él dice que eso fue un hito para el peronismo. En ese texto de la década del 50, escribió Marechal: ahora bien, si la democracia se despersonaliza, entra en la deshumanización de un poder que se da como la fría respuesta de una computadora electrónica, el gobernante se convierte así en un robot humano. El gobierno se trueca en una administración y los pueblos caen en la inercia o en el vacío de su potencialidad vacante. Fue una realización de La Patriada Producciones.